Ahora vamos a ver una cosa que se llama el sobrehilado de la tela. Y normalmente cuando nosotros empezamos a cortar y coser, vamos a empezar cortando y cosiendo tejidos de plana. Esos tejidos ya lo veremos más adelante de qué consisten y qué son, pero resumiéndolo muy rápido, son tejidos que no se estiran, ¿vale? Que no es como, por ejemplo, el mejor ejemplo es un tejido de punto, sería una camiseta, ¿vale? Una camiseta que se estira y se estira por todos lados. Y luego, un tejido de plana sería, por ejemplo, una camisa de hombre con cuello, ¿vale? Esa es una diferencia que se puede ilustrar. En los tejidos planos tenemos el problema de que cuando cortamos un tejido, ¿vale? El borde se tiende a lo que yo llamo, y aquí en España ya se suele llamar, deshilachar. Es decir, que los hilos se empiezan a salir, ¿vale? O sea que eso es un problema. Y eso se puede solucionar sobrehilando. Y sobrehilando es básicamente, en máquina, pasamos una puntada en zigzag sobre el borde para que esos hilos se queden en su sitio y no se empiecen a deshilachar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Lo primero, vamos a poner la máquina en punto de zigzag, que es básicamente, vamos a verlo, ¿vale? Aquí hay una serie de dibujitos que va de una línea recta a una línea en zigzag, que hace como setas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner el dial hasta el zigzag más ancho, ¿vale? Y la posición de la aguja en el medio, ¿vale? Y con eso ya estamos listos para empezar a coser. Yo suelo empezar, vamos a verlo desde muy cerquita, ¿vale? Yo suelo empezar no justo en la esquina, sino un pelín dentro, ¿vale? Y tenemos que alinear el tejido con el centro de la aguja, ¿vale? Con el centro del pie, perdona. ¿Por qué? Porque la aguja, desde el centro, va a entrar una puntada hacia el tejido y va a sacar, y va a hacer otra puntada hacia fuera del tejido. Y eso es lo que uno hacia adentro, uno hacia fuera. Y eso es lo que nos va a permitir recoger todos estos hilos y que no se nos deshilachen, o sea, que no se nos empiecen a soltar, ¿vale? La puntada se tiene que empezar haciendo un par de puntadas, ¿vale? Un par de puntadas. Y yo con la mano muevo la manivela para que la aguja se me quede hacia abajo, ¿vale? Y luego en el botón para ir hacia atrás, este de aquí, en esta máquina, ¿vale? O sea que cuando yo presiono este botón, la máquina, en lugar de coser hacia adelante, cose hacia atrás, ¿vale? O sea que eso hace que las puntadas, cuando nosotros cosemos hacia atrás sobre una puntada, se nos quede un poco, ¿cómo lo digo? Se nos quede atacado, se nos quede como atado, ¿vale? Sería como atar los hilos para que no se salgan. O sea que nosotros hemos cosido unas puntadas hacia adelante y ahora, presionando el botón, vamos a coser unas puntadas hacia atrás encima de esas que hemos cosido, ¿vale? Y ahora seguimos rectos. Siempre asegurándonos de que el tejido siempre está alineado el borde con el medio del pie, justo en el medio del pie. Una cosita, bueno, el tejido, nosotros no tenemos que tirar del tejido, en ningún momento. Lo único que tenemos que hacer es con las manos, ¿vale? Salir un poquito, con las manos simplemente tenemos que guiar el tejido, ¿vale? Incluso casi que con una mano podemos hacerlo, ¿vale? O sea que lo único que tenemos que hacer es guiar el tejido, ¿vale? Ya sabemos un poquito lo que está pasando y yo os voy a mostrar. Esta mano, con esta, no estoy haciendo ninguna presión sobre el tejido. Simplemente es como una guía.
cuando yo llego a la esquina, paro, ¿vale? Paro, me aseguro de que la aguja está clavada, no está en el aire, levanto el pie, y si yo cuando levanto el pie veo que el tejido no está justo en el centro del pie, yo lo que puedo hacer es levantarlo de nuevo, volver a colocar el tejido en su sitio y dar alguna puntada a mano, ¿vale? A mano, hasta que yo me asegure que el tejido va a volver a estar en el centro del pie, ¿vale? Y nada, hemos girado la esquina y ahora seguimos rectos. ¿Vale? Giro la esquina y seguimos rectos. Vamos para que lo veáis un poco más de fuera. Y cuando empezamos a llegar al final de la costura, tenemos que hacer zoom. Ahí se ve. Vamos a tener que, cuando lleguemos casi al final, ¿vale? Justo ahí estoy al final, voy a presionar el botón de ir hacia atrás y voy a dar un par de puntadas y ya está. Levanto el pie, ¿vale? Levanto el pie, aflojo el tejido. Hay veces que hace falta que con la manivela dar un par de vueltas para que se suelte el tejido. Cortamos los hilos. Siempre es muy importante que cuando vamos a cortar los hilos, no cortarlos aquí dentro, ¿vale? Sino que dejar unas hebras de unos 8 centímetros, cosas así, y luego tirarlas de nuevo hacia atrás de la máquina, hacia atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros las cortamos muy cortitas, esos hilos, cuando nosotros volvamos a empezar a coser, puede ser que se nos salte el hilo de la aguja y que volvamos a tener que enhebrar la máquina. O sea que tened en cuenta que cuando se corten los hilos, no se corten demasiado cortitos. Y este es el resultado, ¿vale? Es un borde en zigzag. Espero que se pueda ver, ¿vale? Bueno, creo que se puede ver. Pero es un borde en zigzag y lo hemos hecho todo alrededor del tejido para que ahora no se nos salgan estos hilos, ¿vale? O sea que eso es el sobrehilado a máquina.